Hay etapas en la vida en las que la fe deja de sentirse ligera y comienza a sentirse exigida, como si algo invisible la estuviera presionando, estirando y probando, y es justamente en esos momentos cuando muchos se preguntan si están fallando, si Dios se ha alejado o si hicieron algo mal, sin darse cuenta de que, muchas veces, lo que están viviendo no es un castigo, sino un proceso de madurez. La fe probada no llega para destruir, llega para revelar, porque una fe que nunca ha sido probada puede ser sincera, pero todavía es frágil, y Dios no desea una fe frágil que dependa solo de circunstancias favorables, sino una fe firme que permanezca aún cuando el camino se vuelve difícil. Muchos creen que la prueba es señal de retroceso espiritual, pero la Escritura nos muestra algo distinto, porque declara con claridad, Carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esta palabra no ignora el dolor de la prueba, lo redime con propósito. Dios no disfruta del sufrimiento humano, pero sí utiliza los procesos para formar algo más profundo que la comodidad. Carácter, paciencia y madurez espiritual, porque hay frutos que solo crecen cuando la fe es llevada más allá de la teoría y puesta a prueba en la vida real. Tal vez hoy estás atravesando una etapa que no entiendes, una espera que parece innecesariamente larga, una situación que no se resuelve aunque has orado, creído y perseverado, y ese desgaste interno te ha hecho preguntarte si tu fe es suficiente, sin saber que precisamente allí es donde está siendo fortalecida. La fe probada no se desarrolla en los días fáciles, se forma en los días donde no hay respuestas claras, donde la oración parece silenciosa y donde la esperanza necesita ser sostenida sin evidencia visible, porque es en ese espacio donde la fe deja de apoyarse en lo que ve y comienza a apoyarse en lo que cree. Dios no prueba la fe para ver si fallamos, la prueba para producir algo en nosotros, porque Él no está interesado en exponernos, sino en formarnos, y todo lo que forma lleva tiempo, porque la madurez nunca es instantánea. La paciencia que produce la fe probada no es resignación pasiva, es una fortaleza activa que aprende a esperar sin rendirse, a permanecer sin endurecerse y a confiar sin desesperarse, y esa clase de paciencia no se aprende en libros ni en discursos, se aprende caminando. Hay personas que confunden paciencia con debilidad, pero en el reino de Dios la paciencia es una de las expresiones más profundas de la fe madura, porque solo quien confía de verdad puede esperar sin huir ni controlar. La prueba revela que tan profunda es nuestra fe, no para avergonzarnos, sino para mostrarnos áreas que todavía necesitan ser fortalecidas, porque Dios trabaja con lo que ama, y solo disciplina y forma aquello que considera valioso. Cuando la fe es probada, salen a la superficie emociones, pensamientos y reacciones que en tiempos de calma permanecían ocultos. Y aunque esto puede ser incómodo, también es necesario, porque no se puede sanar ni fortalecer lo que no se ve. Muchos creyentes se frustran consigo mismos durante la prueba porque descubren inseguridades, impaciencias o dudas que no sabían que estaban allí. Pero ese descubrimiento no es fracaso, es revelación, porque ahora Dios puede trabajar en esas áreas con intención. La fe inmadura quiere resultados rápidos, respuestas inmediatas y soluciones claras, pero la fe madura aprende a caminar aún cuando el panorama es incierto, confiando en que Dios sigue obrando aunque no todo sea visible. Santiago no dice que la prueba sea agradable, dice que puede ser considerada con gozo por lo que produce, porque el gozo no nace de la dificultad en sí, sino del entendimiento de que esa dificultad no es inútil. Dios nunca desperdicia una prueba cuando el corazón permanece dispuesto, porque incluso aquello que parece retrasar el camino está formando una estabilidad interior que será necesaria más adelante. La paciencia producida por la fe probada nos enseña a no tomar decisiones apresuradas, a no reaccionar desde la emoción del momento y a no abandonar el proceso antes de tiempo, porque muchas veces la mayor pérdida no es la prueba, sino rendirse justo antes del crecimiento. Hay una diferencia profunda entre esperar con fe y esperar con frustración, porque la espera con fe se apoya en la confianza,
mientras que la frustración se apoya en la impaciencia y la prueba revela desde donde estamos esperando. Dios no nos prueba para quitarnos algo, nos prueba para darnos algo más profundo, porque lo que se forma en el interior durante la espera es mucho más valioso que cualquier alivio momentáneo. Tal vez hoy te sientes cansado de esperar, cansado de sostener la fe cuando no hay señales claras de avance, y este mensaje no llega para exigirte más, sino para ayudarte a entender que la espera no es un vacío, es un taller donde Dios está trabajando. La madurez espiritual no se mide por cuanto sabemos, sino por cómo respondemos cuando la fe es puesta a prueba, porque es fácil creer cuando todo va bien, pero es en la dificultad donde la fe se vuelve real. Dios no busca creyentes que nunca duden, busca creyentes que, aun con dudas, decidan permanecer, porque permanecer es una de las expresiones más puras de la fe auténtica. La fe probada produce paciencia, y la paciencia produce estabilidad, y la estabilidad produce madurez, porque una fe madura ya no depende de emociones intensas ni de circunstancias favorables para mantenerse firme. Este proceso no es rápido ni cómodo, pero es necesario, porque Dios no forma creyentes superficiales, forma corazones capaces de sostener lo que Él quiere confiarles en el futuro. Si hoy estás atravesando una prueba, no la interpretes inmediatamente como señal de retroceso, podría ser señal de crecimiento, porque muchas veces Dios profundiza antes de expandir. Si esta palabra resuena contigo, te invito a escribir en los comentarios algo sencillo pero honesto. Sigo creyendo aunque esté siendo probado, porque al declararlo no estás negando la dificultad, estás afirmando tu fe en medio de ella. A lo largo de este camino vamos a profundizar en cómo la prueba produce paciencia, cómo la paciencia forma carácter y cómo esa madurez espiritual nos prepara para caminar con mayor firmeza. Pero todo comienza aquí, entendiendo que la fe probada no es una amenaza, es una oportunidad de crecimiento profundo. Quédate, no te desconectes, porque lo que hoy parece una carga puede estar formando en ti una fortaleza que todavía no imaginas. Y lo que viene a continuación nos ayudará a declarar, orar y afirmar esta verdad de una manera más profunda y personal. Cuando la fe es probada, el corazón necesita algo más que comprensión intelectual, necesita afirmación espiritual, porque lo que no se declara con fe en medio de la prueba comienza a desgastarse en silencio. Y hoy este tiempo se convierte en un espacio para alinear el interior con la verdad de Dios. Hoy declaramos que la prueba no define nuestra identidad, que la dificultad no cancela la promesa y que el proceso no anula el propósito, porque nuestra fe no está sostenida por lo que vemos, sino por lo que Dios ha hablado. Declaramos que aunque el camino se haya vuelto más lento, no está detenido, aunque la respuesta parezca tardar, no ha sido negada, porque Dios no trabaja con prisa humana, trabaja con precisión eterna, y esa precisión siempre produce fruto. Hoy afirmamos que la prueba de nuestra fe no es señal de abandono, sino de formación, porque Dios no invierte tiempo en lo que no considera valioso, y si nuestra fe está siendo trabajada, es porque Él ve algo que quiere fortalecer. Padre, hoy venimos delante de ti con un corazón sincero, reconociendo que hay momentos en los que la prueba nos cansa, nos confunde y nos hace sentir frágiles, pero también reconocemos que tú sigues siendo fiel aún cuando nuestras fuerzas fluctúan. Oramos para que en medio de la prueba, tu Espíritu nos dé claridad para no interpretar el proceso desde el miedo, sino desde la fe, porque cuando la prueba se mira desde tu perspectiva, deja de ser una amenaza y comienza a ser una escuela. Hoy declaramos que no huimos del proceso, que no renunciamos a la fe por el cansancio y que no abandonamos el camino por la incomodidad, porque sabemos que lo que tú estás formando en nosotros tendrá un peso eterno. Declaramos que la paciencia que nace de la fe probada no es resignación ni pasividad, es una fuerza interior que nos permite esperar sin amargarnos, caminar sin endurecernos y confiar sin desesperarnos. Padre, reconocemos que muchas veces hemos querido resultados rápidos, alivio inmediato y respuestas claras, y al no recibirlas hemos sentido frustración, pero hoy elegimos rendir nuestra impaciencia delante de ti.
Oramos para que tu paz gobierne nuestro interior mientras esperamos, porque la espera acompañada por tu presencia no destruye, edifica, y creemos que incluso ahora tú estás obrando en lo que no vemos. Hoy declaramos que nuestra fe no depende de emociones constantes ni de circunstancias favorables, porque la fe madura se sostiene aún cuando el ánimo baja y las circunstancias se complican. Declaramos que aunque no entendamos todos los detalles del proceso, confiamos en tu carácter, porque sabemos que tú no juegas con el corazón del creyente ni pruebas para destruir, pruebas para fortalecer. Padre, hoy ponemos delante de ti nuestras preguntas sin respuesta, nuestras oraciones repetidas y nuestras esperas prolongadas, confiando en que tú no ignoras ninguna de ellas, aunque el tiempo no sea el que esperábamos. Declaramos que la prueba no nos define como fracasados, nos define como creyentes en proceso, porque la madurez espiritual no se forma en la comodidad, se forma en la perseverancia. Hoy afirmamos que no tomaremos decisiones apresuradas movidos por la frustración, porque sabemos que muchas veces la impaciencia produce errores que no nacen de la voluntad de Dios. Declaramos que tu palabra sigue siendo verdad incluso cuando la realidad parece contradecirla, porque la fe no se basa en lo visible, se basa en lo eterno. Padre, oramos para que en medio de la prueba no perdamos la sensibilidad del corazón, porque un corazón endurecido sobrevive, pero no madura, y tú nos llamas a crecer, no solo a resistir. Hoy declaramos que nuestra fe será refinada, no rota, porque el fuego no destruye lo auténtico, lo purifica, y creemos que este proceso está sacando a la luz una fe más profunda y estable. Declaramos que no compararemos nuestro proceso con el de otros, porque cada camino tiene su ritmo y su propósito, y la comparación solo roba la paz que necesitamos para perseverar. Padre, hoy recibimos la paciencia que viene de ti, una paciencia que no se agota fácilmente, que no se amarga con la espera y que no pierde la esperanza aun cuando el avance parece lento. Declaramos que la fe probada produce resistencia interior, una resistencia que no se basa en orgullo, sino en confianza, porque sabemos que tú estás con nosotros incluso cuando el proceso se vuelve largo. Hoy recordamos nuevamente tu palabra que declara, Carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 3, y elegimos creer que la prueba de nuestra fe está produciendo algo valioso, aunque todavía no lo veamos con claridad. Padre, oramos para que en medio de la prueba sepamos guardar el corazón, cuidar nuestras palabras y proteger nuestra fe de la amargura, porque sabemos que lo que hablamos en la espera moldea lo que viviremos después. Declaramos que no permitiremos que la prueba nos robe el gozo profundo, porque el gozo que viene de ti no depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de tu presencia. Si esta oración está resonando contigo, te invito a expresar tu acuerdo regalando un like a este espacio, no como un gesto automático, sino como una declaración silenciosa de fe, porque cada acto consciente fortalece lo que el corazón cree. Declaramos que aunque el proceso sea incómodo, no será inútil, porque tú no desperdicias ninguna etapa cuando el corazón permanece dispuesto. Padre, hoy bendecimos nuestra fe aún cuando está siendo probada, porque creemos que lo que está siendo trabajado ahora sostendrá lo que tú nos confiarás después. Declaramos que nuestra paciencia no será temporal ni frágil, sino firme y creciente, porque está siendo formada por ti y no por nuestra fuerza humana. Hoy creemos que algo se está afirmando en nuestro interior, una estabilidad nueva que no se moverá fácilmente cuando vengan pruebas futuras, porque la fe que ha sido probada se vuelve más madura. Y mientras estas declaraciones y esta oración se asientan en el corazón, nos preparamos para profundizar aún más, porque permitir que Dios trabaje en medio de la prueba nos llevará a buscar su rostro con mayor sinceridad, aprendiendo a permanecer en su presencia aun cuando el proceso no se resuelve de inmediato. Cuando la fe es probada y el proceso se extiende más de lo esperado, el corazón se enfrenta a una decisión silenciosa pero decisiva. Buscar solo una salida rápida o buscar el rostro de Dios con mayor profundidad, porque hay momentos en los que Dios no cambia inmediatamente la circunstancia para poder cambiar primero al creyente desde adentro.
Buscar el rostro de Dios en medio de la prueba no es un acto automático, es una elección consciente, porque cuando el dolor, la espera o la incertidumbre se prolongan, la tendencia natural es buscar alivio inmediato, respuestas rápidas o distracciones que nos hagan olvidar lo que duele, pero la fe madura elige acercarse en lugar de huir. En la prueba, buscar a Dios no siempre se siente inspirador, muchas veces se siente incómodo, porque la presencia de Dios no solo consuela, también revela, y lo que revela no siempre es fácil de enfrentar, pero siempre es necesario para crecer. Buscar el rostro de Dios implica aprender a presentarse sin explicaciones elaboradas, sin discursos preparados y sin intentos de justificar lo que sentimos, porque Dios no espera perfección emocional, espera honestidad del corazón, y la honestidad es el punto de partida de toda transformación profunda. Hay momentos en los que la oración se vuelve más silenciosa que verbal, no porque falte fe, sino porque el alma está aprendiendo a estar delante de Dios sin necesidad de entenderlo todo, y ese silencio, lejos de ser vacío, se convierte en un espacio donde Dios trabaja con mayor profundidad. Buscar el rostro de Dios en la prueba es permitir que Él nos vea tal como estamos, cansados, confundidos, impacientes o incluso frustrados, porque la fe auténtica no consiste en ocultar lo que sentimos, sino en llevarlo al lugar correcto. Muchos creyentes oran pidiendo que la prueba termine, pero en el proceso Dios invita a algo más profundo, a preguntar qué está formando, porque cuando la pregunta cambia, la experiencia también cambia, y la prueba deja de ser solo una carga para convertirse en un proceso con sentido. Buscar el rostro de Dios no significa recibir respuestas inmediatas, significa recibir presencia constante, y esa presencia sostiene incluso cuando la claridad tarda, porque la fe no se alimenta solo de explicaciones, se alimenta de relación. En la presencia de Dios, la fe probada comienza a estabilizarse, porque el corazón deja de medir el proceso por el tiempo que dura y comienza a medirlo por lo que está produciendo, y ese cambio de enfoque alivia una presión interna que desgasta profundamente. Hay pruebas que no se entienden hasta después, pero hay presencias que se experimentan mientras se atraviesan, y esa experiencia es suficiente para sostener el alma cuando la mente no encuentra respuestas claras. Buscar el rostro de Dios también implica aprender a escuchar más allá del ruido de la ansiedad, porque la ansiedad grita, pero la voz de Dios guía, y para escuchar esa guía es necesario aprender a detenerse, a respirar y a aquietar el interior. Cuando el corazón se aquieta delante de Dios, la fe comienza a fortalecerse de una manera distinta, no con entusiasmo momentáneo, sino con una convicción profunda que no depende de emociones intensas, porque lo que se forma en la quietud permanece. Buscar a Dios en medio de la prueba no significa sentir siempre paz inmediata, significa permanecer incluso cuando la paz tarda, confiando en que la presencia de Dios está obrando aún cuando las sensaciones no lo confirman. Hay una madurez espiritual que solo se desarrolla cuando aprendemos a buscar a Dios sin condiciones, no solo cuando sentimos alivio, no solo cuando todo va bien, sino también cuando el proceso se vuelve largo y el camino incierto. En la prueba, Dios no se esconde, pero tampoco se revela siempre de la manera que esperamos, porque su intención no es satisfacer la curiosidad humana, sino formar el carácter espiritual, y el carácter se forma en la constancia. Buscar el rostro de Dios implica aceptar que hay procesos que no se aceleran con esfuerzo humano, porque la prisa no produce madurez, solo produce desgaste, y Dios prefiere un crecimiento lento pero firme antes que un alivio rápido pero superficial. En la presencia de Dios, el creyente aprende a distinguir entre lo que puede cambiar y lo que debe ser aceptado por un tiempo, y esa distinción trae paz, porque no todo lo que duele necesita ser combatido, algunas cosas necesitan ser atravesadas con fe. La fe probada que busca a Dios comienza a soltar la necesidad de controlar el resultado, porque entiende que Dios ve el cuadro completo, y esa confianza libera al corazón de una carga que nunca pudo manejar bien por sí solo. Buscar el rostro de Dios también significa permitir que Él ajuste nuestras expectativas, porque muchas veces la frustración no viene de la prueba en sí,
sino de expectativas no alineadas con el proceso que Dios está permitiendo. Cuando las expectativas se rinden delante de Dios, el alma descansa, porque deja de luchar contra el proceso y comienza a caminar dentro de él con mayor estabilidad. Hay pruebas que sacan a la luz ídolos invisibles, cosas en las que confiábamos más de lo que pensábamos. Y aunque este descubrimiento puede ser incómodo, es profundamente liberador, porque Dios no revela para condenar, revela para restaurar. Buscar el rostro de Dios en la prueba es permitir que Él nos muestre qué cosas necesitamos soltar para poder crecer, porque la madurez espiritual no solo se trata de adquirir, también se trata de desprenderse. En la presencia de Dios, el creyente aprende que no todo silencio es abandono, porque hay silencios que son espacios de formación, donde Dios está trabajando de manera profunda aunque no lo percibamos de inmediato. Buscar a Dios cuando no hay respuestas visibles es una de las expresiones más puras de la fe madura, porque demuestra que el corazón no depende solo de resultados, sino de la relación. Hay una fortaleza que se forma cuando el creyente aprende a permanecer en la presencia de Dios aun cuando no hay alivio inmediato, porque esa fortaleza no se basa en la comodidad, se basa en la confianza. Buscar el rostro de Dios transforma la manera en que vivimos la prueba, porque deja de ser un enemigo que queremos evitar y se convierte en un maestro que nos está preparando para algo más grande. Tal vez hoy sientes que orar te cuesta más que antes, que buscar a Dios se siente más pesado o menos inspirador, pero incluso ese cansancio puede ser llevado a su presencia, porque Dios no rechaza al que se acerca con honestidad. Buscar a Dios no es un acto heroico, es un acto humilde, porque reconoce que no tenemos todas las respuestas ni toda la fuerza, y esa humildad es el terreno donde Dios obra con mayor libertad. La fe probada que busca el rostro de Dios no se vuelve más ruidosa, se vuelve más profunda, porque aprende a sostenerse sin necesidad de aplausos ni confirmaciones externas. En la presencia de Dios, el creyente comienza a experimentar una paz distinta, no la paz que viene de resolver el problema, sino la paz que viene de saber que Dios está presente en medio de él. Buscar el rostro de Dios en la prueba no acelera necesariamente el proceso, pero lo hace llevadero, porque la presencia de Dios transforma la experiencia aun cuando la circunstancia permanece igual. Y mientras este hábito de buscar a Dios se afirma en medio de la prueba, algo empieza a fortalecerse de manera integral en el interior, porque la fe que aprende a permanecer en la presencia de Dios desarrolla una estabilidad nueva que alcanzará cada área de la vida, preparando el corazón para caminar con mayor madurez en lo que viene a continuación. Cuando la fe es puesta a prueba y el creyente decide no huir del proceso, algo comienza a fortalecerse de una manera profunda y silenciosa, porque la prueba no solo trabaja el espíritu, también alcanza el cuerpo, las emociones, la mente y la manera en que enfrentamos la vida cotidiana, y esa obra integral es parte del diseño de Dios. Hay una fortaleza física que se forma cuando aprendemos a caminar en procesos largos sin rendirnos, porque el cuerpo también aprende a resistir con sabiduría cuando el corazón se apoya en Dios, y aunque el cansancio aparece, ya no domina, porque hay una esperanza que sostiene. Muchos creyentes se sorprenden al descubrir que la prueba los ha vuelto más resistentes de lo que imaginaban, no porque se hayan vuelto insensibles, sino porque han aprendido a dosificar sus fuerzas, a descansar cuando es necesario y a no exigirse más allá de lo que Dios está pidiendo en esa etapa. La fe probada enseña al cuerpo que no todo se resuelve corriendo, que hay momentos donde avanzar despacio es avanzar bien, y esa lección física también es espiritual, porque Dios no tiene prisa por terminar procesos, tiene interés en formarlos correctamente. La fortaleza emocional es una de las áreas donde la prueba trabaja con mayor profundidad, porque es allí donde se manifiestan la impaciencia, la frustración, el enojo y el desánimo, emociones que en tiempos cómodos permanecen más controladas, pero que en la prueba salen a la superficie con mayor intensidad. Cuando estas emociones aparecen, muchos creen que están fallando en la fe, pero en realidad están siendo expuestos a un proceso de sanidad, porque Dios no fortalece lo que se oculta, fortalece lo que se presenta con honestidad.
La fe probada no elimina las emociones difíciles, las ordena, enseñando al creyente a sentir sin perder la dirección, a llorar sin rendirse y a expresar sin destruir, y esa capacidad emocional es una señal clara de madurez espiritual. Hay una estabilidad emocional que solo se forma cuando aprendemos a atravesar la prueba sin negar lo que sentimos, pero sin permitir que lo que sentimos tome el control, porque la fe madura no reprime, gobierna con equilibrio. La mente también es profundamente trabajada en la prueba, porque es allí donde se libran batallas silenciosas, pensamientos repetitivos, dudas constantes y escenarios imaginarios que desgastan más que la circunstancia misma. La fe probada enseña a la mente a no correr hacia conclusiones rápidas, a no interpretar cada retraso como fracaso ni cada dificultad como señal de abandono, porque la mente aprende a apoyarse en la verdad y no solo en la percepción inmediata. Cuando la fe madura, la mente comienza a descansar de la necesidad de entenderlo todo de inmediato, aceptando que hay procesos que se comprenden después, y esa aceptación trae una paz que no depende de explicaciones completas. Hay pensamientos que solo se debilitan cuando la fe es puesta a prueba, porque en la comodidad nunca fueron confrontados, pero en la dificultad quedan expuestos, y aunque esto puede ser incómodo, es profundamente liberador. La fe probada fortalece la mente al enseñarle a esperar sin desesperarse, a confiar sin ver y a sostener promesas aun cuando la evidencia parece contraria, y esa fortaleza mental será indispensable en etapas futuras. La fortaleza espiritual es el eje que sostiene todo lo demás, porque sin ella, el cuerpo se agota más rápido, las emociones se desbordan y la mente se confunde con mayor facilidad. Pero cuando el espíritu es fortalecido, toda la vida encuentra un centro estable. La fe probada profundiza la relación con Dios, no siempre en intensidad emocional, sino en dependencia consciente, porque el creyente aprende que no puede sostener la fe solo con recuerdos de experiencias pasadas, necesita una relación viva y actual. Esta fortaleza espiritual no se manifiesta como una emoción constante de entusiasmo, sino como una convicción silenciosa que permanece incluso cuando el ánimo baja, porque lo que se forma en la prueba no depende de sentimientos, depende de decisiones. La fe madura que nace de la prueba aprende a obedecer aun cuando no hay recompensa inmediata, porque ya no obedece solo por resultados, sino por confianza, y esa obediencia es una expresión profunda de fortaleza espiritual. Hay una firmeza que se forma cuando el creyente decide no abandonar el camino aunque no lo entienda completamente, porque permanecer cuando no hay claridad es una de las pruebas más exigentes de la fe. La prueba enseña a distinguir entre lo urgente y lo importante, porque no todo lo que incomoda necesita resolverse de inmediato, y no todo lo que tarda está mal, y esa distinción fortalece la vida espiritual. La fe probada produce una fortaleza que no es rígida ni inflexible, es firme y adaptable, capaz de sostener convicciones sin perder sensibilidad, porque la madurez espiritual no endurece el corazón, lo estabiliza. Cuando la fe se fortalece de esta manera integral, el creyente comienza a reaccionar distinto ante la vida, no porque los problemas desaparezcan, sino porque la forma de enfrentarlos ha cambiado profundamente. Antes, la dificultad producía pánico, ahora produce oración. Antes, la espera producía frustración, ahora produce reflexión. Antes, el silencio producía duda, ahora produce búsqueda, y ese cambio revela crecimiento real. La fe probada enseña a no vivir desde la urgencia emocional, porque muchas decisiones equivocadas nacen de la impaciencia, y la paciencia que se forma en la prueba actúa como un filtro protector. Hay una fortaleza que solo se descubre cuando el creyente se da cuenta de que ha soportado más de lo que creía posible, no por su capacidad, sino porque Dios lo ha sostenido paso a paso. Esta fortaleza no genera orgullo, genera humildad, porque el creyente reconoce que no ha llegado hasta aquí solo, y esa humildad es uno de los signos más claros de madurez espiritual. La fe probada también fortalece la esperanza, porque el creyente aprende que si Dios lo sostuvo en esta prueba, también podrá sostenerlo en las que vengan,
y esa confianza produce seguridad interior. Dios no prueba la fe para quebrar al creyente, la prueba para prepararlo, porque hay niveles de responsabilidad espiritual que solo pueden ser sostenidos por una fe madura y una paciencia probada. Lo que hoy parece una etapa difícil puede estar formando la estructura interior que permitirá cargar promesas futuras sin quebrarse, porque Dios no entrega peso a un corazón que aún no ha sido fortalecido. Tal vez hoy no ves resultados visibles de este proceso, pero la fortaleza que se está formando en lo profundo será evidente cuando llegue el momento de avanzar, porque la fe madura se nota en la estabilidad, no en el ruido. La fe probada produce una fortaleza que no depende de circunstancias favorables, porque ya no necesita que todo esté bien para mantenerse firme, y esa independencia de lo externo es una señal clara de crecimiento espiritual. Y a medida que esta fortaleza integral se afirma, el corazón comienza a buscar un lugar donde descansar sin bajar la guardia, un espacio seguro donde seguir siendo formado sin agotarse, porque incluso la fortaleza necesita refugio, y ese refugio se encuentra bajo el cuidado constante de Dios, donde la fe sigue creciendo sin presión ni prisa. Cuando la fe ha sido probada y la fortaleza interior comienza a afirmarse, el corazón descubre una necesidad que no siempre había reconocido con claridad. La necesidad de refugio, porque incluso una fe madura necesita un lugar seguro donde descansar, no para detener el crecimiento, sino para sostenerlo sin quebrarse. El refugio de Dios no es un escape de la realidad ni una negación del proceso, es una cobertura viva donde el creyente puede permanecer mientras la prueba sigue su curso, porque Dios no llama a sus hijos a resistir solos, los invita a habitar bajo su cuidado constante. Hay pruebas que no se resuelven rápidamente, y en esos tiempos prolongados, el alma corre el riesgo de agotarse si no aprende a refugiarse, porque resistir sin descanso termina debilitando incluso la fe más sincera. Refugiarse en Dios no significa dejar de enfrentar la vida, significa enfrentarla desde un lugar de seguridad interior, sabiendo que hay una presencia que guarda, sostiene y acompaña aun cuando el camino sigue siendo exigente. Muchos creyentes han aprendido a ser fuertes, pero no han aprendido a descansar, y esa falta de descanso espiritual produce cansancio acumulado que no siempre se nota de inmediato, pero que con el tiempo afecta la paciencia, el ánimo y la claridad. El refugio de Dios nos enseña que no todo debe ser enfrentado con intensidad constante, porque la fe madura sabe cuándo avanzar y cuándo permanecer, cuándo hablar y cuándo guardar silencio, y esa sabiduría protege el corazón. Cuando el creyente aprende a refugiarse en Dios, deja de vivir en estado de alerta permanente, porque ya no espera el próximo golpe con ansiedad, sino que confía en que Dios está cuidando incluso lo que aún no ve. La prueba muchas veces genera una sensación de exposición, como si todo estuviera en riesgo, pero el refugio de Dios recuerda al alma que no está desprotegida, que hay límites que Dios ha establecido y que nada escapa a su cuidado. Refugiarse en Dios implica reconocer que no tenemos que cargar con todas las respuestas ni resolver todos los escenarios posibles, porque la fe no fue diseñada para sostenerse en el control, sino en la confianza. Bajo el cuidado de Dios, el creyente aprende a soltar la vigilancia excesiva, esa que agota la mente y endurece el corazón, porque sabe que no todo depende de su capacidad para anticiparse, y esa rendición trae alivio. El refugio de Dios no anula la responsabilidad personal, la equilibra, porque enseña al creyente a hacer lo que le corresponde sin cargar con lo que solo Dios puede sostener, y esa distinción es clave para la salud espiritual. Muchas veces la prueba no duele solo por lo que está pasando, sino por la sensación de tener que sostenerlo todo solo, pero el refugio de Dios rompe esa mentira silenciosa y recuerda que nunca fuimos llamados a caminar en soledad. Bajo la cobertura de Dios, el corazón puede bajar la guardia sin perder discernimiento, porque la protección divina no nos vuelve ingenuos, nos vuelve conscientes de que no todo merece acceso pleno a nuestro interior. El refugio de Dios también protege la fe de la amargura, porque cuando la espera se prolonga, la tentación de endurecer el corazón aparece, pero bajo su cuidado, el alma aprende a esperar sin volverse áspera.
Refugiarse en Dios permite que la paciencia producida por la fe probada no se convierta en resignación triste, sino en una espera viva, acompañada por esperanza, porque la paciencia que se forma bajo su cobertura no se desgasta con facilidad. Hay una paz que solo se experimenta cuando el creyente deja de luchar contra el proceso y comienza a habitar en la presencia de Dios dentro del proceso, porque esa paz no depende de que la prueba termine, sino de saber que Dios está presente. El refugio de Dios no siempre cambia la circunstancia, pero siempre cambia la experiencia interna, porque el corazón que se sabe cuidado vive la prueba de una manera distinta. Cuando el creyente se refugia en Dios, aprende que no toda batalla necesita ser peleada, porque hay luchas que se vencen descansando, confiando y permaneciendo, y esa comprensión evita desgaste innecesario. Refugiarse en Dios también implica aprender a regresar una y otra vez, porque no siempre permanecemos allí de manera constante, a veces nos alejamos por preocupación, por prisa o por cansancio, pero el refugio sigue disponible. Dios no cierra su refugio cuando el creyente falla en permanecer, porque su cuidado no depende de nuestra constancia perfecta, depende de su fidelidad inmutable. Bajo el refugio de Dios, el creyente puede procesar la prueba con mayor claridad, porque la ansiedad disminuye, la mente se ordena y el corazón recupera perspectiva, y esa claridad evita decisiones impulsivas. La protección de Dios no se manifiesta solo en lo que vemos, muchas veces se manifiesta en lo que no sucede, en caminos que no se abren, en relaciones que no prosperan o en oportunidades que no se concretan, porque Dios también protege cerrando puertas. Refugiarse en Dios enseña a confiar en esas puertas cerradas, no como castigos, sino como actos de cuidado, porque la fe madura aprende que Dios sabe lo que no conviene tanto como lo que conviene. El refugio de Dios es un lugar donde la identidad se guarda, porque en medio de la prueba es fácil confundir lo que vivimos con lo que somos, pero bajo su cuidado, el creyente recuerda que su valor no cambia por la circunstancia. Cuando la fe se refugia en Dios, deja de definirse por el resultado del proceso y comienza a definirse por la relación, y ese cambio libera una presión profunda. Hay una protección especial que guarda el corazón de compararse con otros, porque cada proceso es distinto, y bajo el refugio de Dios, el creyente aprende a caminar su propio camino sin cargar expectativas ajenas. Refugiarse en Dios también fortalece la humildad, porque reconoce que no todo se puede resolver con esfuerzo, y esa humildad abre espacio para que Dios obre con mayor libertad. La fe probada que se refugia en Dios no se vuelve pasiva, se vuelve sabia, porque aprende a esperar con propósito y a confiar sin perder la sensibilidad. Tal vez hoy sientes que has estado sosteniendo demasiado por demasiado tiempo, y este es un buen momento para recordar que el refugio de Dios no es un premio por resistir bien, es un regalo disponible para quienes reconocen su necesidad. No necesitas llegar al límite para refugiarte, no necesitas tocar fondo para descansar, porque Dios no espera el colapso para cuidar, cuida desde el inicio. Si esta verdad está resonando contigo, recuerda que no caminas solo en este proceso. Hay otros creyentes atravesando pruebas similares, aprendiendo a refugiarse, a esperar y a crecer con paciencia. Te invito a permanecer conectado, a sentirte parte de esta comunidad de fe que camina junta, porque la paciencia se fortalece cuando se comparte y la carga se aligera cuando se acompaña. Y mientras descansamos bajo este refugio, algo comienza a despertarse en lo profundo. El recuerdo de historias reales, testimonios vivos de cómo la fe probada produjo paciencia y madurez en otros antes que nosotros, preparándonos para ver que este proceso no es único ni aislado, sino parte de una obra que Dios ha realizado una y otra vez a lo largo del tiempo. A lo largo de la historia bíblica, la fe nunca fue presentada como un camino sin pruebas, sino como un proceso que se fortalece precisamente al ser atravesado por ellas, y cada testimonio nos recuerda que la paciencia y la madurez espiritual no nacen de la comodidad, sino de la perseverancia sostenida en Dios. Abraham es uno de los primeros grandes ejemplos de una fe probada por el tiempo, porque recibió una promesa clara,
pero no una respuesta inmediata, y tuvo que aprender a caminar durante años sosteniendo una palabra que parecía retrasarse sin explicación visible. La fe de Abraham no fue probada por un solo momento difícil, fue probada por la espera prolongada, por la aparente contradicción entre lo prometido y lo vivido, y aún así, esa espera produjo una paciencia que lo llevó a confiar más en el carácter de Dios que en la lógica humana. Abraham aprendió que la fe madura no se mide por la velocidad del cumplimiento, sino por la constancia en la confianza, porque una promesa sostenida durante años termina formando una relación más profunda con Dios. José es otro testimonio poderoso de una fe probada en silencio, porque fue llamado con sueños grandes, pero atravesó procesos largos de injusticia, traición y olvido, y cada etapa parecía alejarlo más del cumplimiento de lo que Dios le había mostrado. José pudo haberse amargado, resentido o endurecido, pero la fe que fue probada en la cárcel y en el anonimato produjo una paciencia que lo preparó para gobernar con sabiduría cuando llegó el tiempo correcto. La madurez espiritual de José no se formó en el palacio, se formó en la espera, y esa espera le enseñó a discernir, a perdonar y a confiar en Dios aun cuando las circunstancias parecían injustas. Moisés también vivió una fe profundamente probada, porque fue llamado para liberar a un pueblo, pero antes tuvo que pasar años en el desierto, lejos de la visibilidad, aprendiendo a depender de Dios en lo oculto. La fe de Moisés fue probada no solo por la oposición externa, sino por la resistencia interna del pueblo que debía guiar, y en ese proceso aprendió una paciencia que no nació de su temperamento, sino de su relación constante con Dios. Moisés descubrió que liderar desde la fe madura implica esperar los tiempos de Dios, aun cuando la presión del entorno empuja a actuar apresuradamente, y esa paciencia fue clave para sostener la misión. Job es uno de los testimonios más intensos de fe probada, porque su proceso no fue breve ni simple, fue profundo, doloroso y confuso, y aún así, su fe atravesó etapas de cuestionamiento sin romperse por completo. Job no fingió fortaleza, expresó su dolor, su confusión y su cansancio, pero nunca dejó de dirigirse a Dios, y esa honestidad en medio de la prueba produjo una madurez espiritual que transformó su entendimiento. La fe probada de Job no produjo solo paciencia para esperar, produjo una comprensión más profunda de quién es Dios, porque al final del proceso, Job no recibió solo restauración, recibió revelación. David es otro ejemplo claro de una fe que fue probada antes de ser afirmada, porque fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años mientras huía, se escondía y enfrentaba amenazas constantes. La fe de David fue probada por la contradicción entre la promesa y la realidad, y esa contradicción formó una paciencia que lo preparó para gobernar con un corazón sensible y dependiente de Dios. David aprendió que no toda promesa se cumple de inmediato, porque Dios trabaja primero en el carácter antes de cumplir en la posición, y esa espera lo llevó a desarrollar una madurez que se reflejó en su relación con Dios. Ana, la madre de Samuel, vivió una fe probada por la espera silenciosa y el dolor repetido, porque durante años oró sin ver respuesta, enfrentando incomprensión y burla, y aún así, permaneció fiel. La fe de Ana produjo una paciencia profunda, una paciencia que no se volvió amargura, sino oración perseverante, y esa perseverancia fue recompensada no solo con un hijo, sino con una relación más profunda con Dios. Ana se levantó de la oración con paz antes de recibir lo que pedía, mostrando que la fe madura recibe descanso interior aún antes del cumplimiento externo. Daniel vivió una fe probada en un entorno hostil, lejos de su cultura y bajo presión constante para comprometer sus convicciones, y aún así, permaneció firme con una paciencia que no fue pasividad, sino fidelidad diaria. La fe de Daniel fue probada no por un evento aislado, sino por una vida entera de coherencia, y esa constancia produjo una madurez espiritual que lo sostuvo aún en los momentos más críticos. Daniel aprendió que la paciencia no siempre significa esperar sin actuar, a veces significa actuar con fidelidad aun cuando el resultado no está garantizado. En el Nuevo Testamento,
Los discípulos vivieron una fe profundamente probada después de la muerte de Jesús, porque pasaron del entusiasmo a la confusión, del seguimiento visible a la espera incierta. Esa espera, aunque breve, fue decisiva, porque allí aprendieron a no moverse por impulso, sino a permanecer según la instrucción recibida, y esa paciencia los preparó para recibir lo que Dios había prometido. Pedro es un testimonio claro de cómo la fe probada produce madurez, porque falló públicamente, negó a Jesús, y aún así fue restaurado, aprendiendo una paciencia consigo mismo que transformó su manera de servir. La fe de Pedro fue probada por su propio fracaso, y esa prueba produjo una humildad que lo hizo más firme y más sensible, porque la fe madura no nace de no fallar nunca, sino de aprender a levantarse con Dios. Pablo vivió una fe probada a lo largo de toda su vida ministerial, enfrentando persecución, rechazo, cansancio y oposición constante, y aún así perseveró con una paciencia que no se agotó fácilmente. Pablo entendió que la prueba no era un obstáculo para la fe, era parte de su formación, porque cada dificultad fortalecía su dependencia de Dios y afinaba su propósito. Estos testimonios no están escritos para ser admirados desde lejos, están escritos para recordarnos que la fe madura siempre ha sido una fe probada, porque Dios nunca ha formado carácter profundo sin proceso. Cada historia nos muestra que la paciencia no se desarrolla en un instante, se construye a lo largo del camino, cuando el creyente decide no abandonar la fe aunque el proceso sea largo. La fe probada produce una madurez que no se mueve fácilmente, porque ha aprendido a confiar más en Dios que en las circunstancias, y esa confianza se vuelve un ancla para el alma. Si Dios sostuvo a estos hombres y mujeres en procesos largos, complejos y dolorosos, también puede sostenerte a ti, porque la fidelidad de Dios no ha cambiado con el tiempo. Estas historias nos recuerdan que no estamos solos en la prueba, que otros han caminado antes por senderos similares y han sido formados en el proceso, y esa memoria colectiva fortalece la esperanza. Y mientras estos testimonios se asientan en el corazón, algo comienza a cambiar en la manera en que vemos nuestras propias pruebas, porque entendemos que no son un castigo ni un retroceso, sino una etapa necesaria hacia una fe más madura. A partir de aquí, el temor empieza a perder autoridad, porque cuando la fe ha sido probada y sostenida, el miedo deja de gobernar y una libertad interior comienza a tomar forma, preparándonos para el siguiente paso de este camino. Cuando la fe ha atravesado la prueba y la paciencia ha comenzado a formarse en lo profundo, algo cambia de manera silenciosa pero decisiva. El temor deja de ocupar el centro, porque el miedo pierde autoridad cuando el corazón ha aprendido que puede ser sostenido aún en los momentos más difíciles. El temor suele crecer en la incertidumbre, porque cuando no sabemos cuánto durará la prueba, cómo terminará o qué consecuencias tendrá, la mente comienza a imaginar escenarios que desgastan más que la realidad misma, pero la fe probada aprende a convivir con la incertidumbre sin quedar dominada por ella. La fe inmadura teme perderlo todo, porque se apoya en lo visible, pero la fe madura ha aprendido que incluso cuando muchas cosas cambian, Dios permanece, y esa permanencia se convierte en un ancla que estabiliza el alma. Hay miedos que solo se debilitan cuando la fe es probada, porque en los tiempos cómodos permanecían ocultos, disfrazados de control, de previsión excesiva o de autosuficiencia, pero la prueba los expone y los deja sin sustento. El temor a fallar, el temor a no estar a la altura, el temor a decepcionar a otros o a perder lo que se ha construido, todos ellos pierden fuerza cuando la fe atraviesa la prueba y descubre que el valor personal no depende del resultado, sino de la relación con Dios. La fe probada enseña que no todo fracaso es final, que no todo retraso es rechazo y que no toda dificultad es señal de abandono. Y cuando estas verdades se afirman, el miedo pierde argumentos para gobernar. El temor muchas veces nos empuja a tomar decisiones apresuradas, a huir del proceso o a conformarnos con menos de lo que Dios quiere formar. Pero la paciencia que nace de la fe probada actúa como un freno sabio que protege al corazón de moverse antes de tiempo. Cuando el creyente ha sido sostenido en la prueba,
descubre que no necesita reaccionar de inmediato ante cada amenaza, porque ha aprendido que Dios obra también en la espera, y esa confianza reduce la ansiedad que antes dominaba. El temor suele decir que la prueba será demasiado, que no resistiremos, que nos quebrará, pero la fe probada responde con una verdad vivida. Ya hemos atravesado momentos difíciles y seguimos en pie, no por nuestra fuerza, sino porque Dios nos sostuvo. Esa memoria espiritual se convierte en una fuente de valentía, porque el creyente deja de enfrentar cada dificultad como si fuera la primera vez y comienza a hacerlo con la certeza de que Dios ha sido fiel antes y puede volver a hacerlo. La libertad del temor no significa ausencia total de miedo, significa que el miedo deja de decidir, porque ahora la fe y la confianza ocupan el lugar principal, y esa reordenación interior es una señal clara de madurez espiritual. La fe probada produce una calma distinta, no una calma ingenua que ignora los problemas, sino una calma consciente que reconoce la dificultad sin permitir que ésta gobierne el corazón. Cuando el temor pierde fuerza, el creyente comienza a responder de manera diferente, porque ya no vive anticipando el daño, sino confiando en la provisión de Dios aun cuando no ve el desenlace completo. Hay una libertad que se forma cuando el creyente deja de preguntarse constantemente qué podría salir mal y comienza a preguntarse qué está formando Dios en medio de la prueba, porque esa pregunta cambia el enfoque y debilita el miedo. El temor tiende a aislar, a encerrar al creyente en sus pensamientos, pero la fe madura impulsa a la comunión, porque entiende que compartir el proceso fortalece y que caminar acompañado reduce el peso interior. La libertad del temor también se manifiesta en la capacidad de esperar sin desesperarse, porque el creyente ya no interpreta la espera como pérdida de tiempo, sino como parte del proceso de formación. Hay miedos que nacen del deseo de control, de querer asegurar cada resultado, pero la fe probada enseña a soltar el control sin perder la responsabilidad, confiando en que Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Cuando la fe madura, el corazón aprende a vivir el presente sin quedar atrapado por escenarios futuros que nunca llegan, porque entiende que la gracia de Dios se recibe día a día y no toda de una sola vez. El temor también pierde fuerza cuando el creyente deja de compararse con otros, porque la comparación alimenta inseguridad, pero la fe madura entiende que cada proceso es distinto y que Dios trabaja de manera personal con cada vida. La libertad del temor no se construye en un solo momento, se forma a lo largo del camino, cada vez que el creyente elige confiar en lugar de huir, permanecer en lugar de rendirse y esperar en lugar de apresurarse. Hay una valentía que nace de la fe probada, no una valentía ruidosa ni impulsiva, sino una valentía serena que avanza aún con temor, porque sabe que no camina sola y que Dios sigue obrando incluso cuando no todo está claro. Esa valentía no busca demostrar nada, porque la fe madura no necesita probar su fortaleza, simplemente camina sostenida por la confianza que ha sido formada en la prueba. El temor pierde autoridad cuando el creyente comprende que incluso si el resultado no es el esperado, Dios puede usarlo para bien, porque la fe probada ha aprendido que la obra de Dios no depende de un solo escenario. La libertad del temor también se refleja en la manera de amar, porque el miedo al rechazo disminuye cuando el corazón ha sido afirmado en Dios, y esa afirmación permite amar con mayor sinceridad y menos defensas. Cuando la fe madura, el creyente deja de protegerse en exceso y comienza a vivir con mayor apertura, porque sabe que su identidad no está en riesgo ante cada dificultad, y esa seguridad interior es fruto de la paciencia formada en la prueba. Hay miedos que solo se rompen cuando el creyente se da cuenta de que ha sido capaz de soportar más de lo que creía posible, y ese descubrimiento fortalece la confianza para enfrentar lo que viene. La fe probada enseña que el temor no es un enemigo que deba ser eliminado a la fuerza, sino una señal que invita a confiar más profundamente, porque cada vez que el miedo aparece, también aparece una oportunidad para elegir la fe. La libertad del temor no significa vivir sin cuidado, significa vivir sin esclavitud, porque el cuidado guiado por Dios protege, pero el miedo gobernando limita y desgasta. Cuando el temor deja de dominar,
la gratitud se profundiza, porque el creyente comienza a agradecer no solo por lo que ha salido bien, sino también por lo que ha sido formado en medio de la dificultad. La fe madura agradece incluso en la prueba, no porque la disfrute, sino porque reconoce que no ha sido inútil, y ese reconocimiento sostiene la esperanza. Tal vez hoy todavía hay miedos que no se han ido por completo, pero la fe probada no exige perfección inmediata, camina en proceso, sabiendo que cada paso de confianza debilita un poco más al temor. La libertad del temor no es ausencia de lucha, es presencia de una confianza más fuerte que la lucha, y esa confianza ha sido formada en el tiempo, en la espera y en la perseverancia. Cuando el creyente vive esta libertad, la fe deja de sentirse frágil, porque ya ha sido probada y sostenida, y esa experiencia se convierte en una base firme para lo que vendrá después. Y mientras el temor pierde su lugar y la fe madura se afirma, surge una necesidad natural y profunda: aprender a cuidar esta madurez día a día, a vivir con intención en la presencia de Dios, porque lo que ha sido formado en la prueba necesita ser cultivado para permanecer, y eso nos conduce al siguiente paso de este camino. Cuando la fe ha sido probada y el temor ha comenzado a perder autoridad, aparece una responsabilidad nueva y silenciosa: cuidar lo que Dios ha formado, porque toda madurez que no se cultiva se debilita con el tiempo, y toda paciencia que no se protege puede diluirse en la prisa cotidiana. La vida diaria tiene una forma particular de erosionar lo profundo cuando no hay intención, porque el ruido, las exigencias y las urgencias constantes pueden hacernos olvidar lo que aprendimos en la prueba, y por eso la fe madura no vive solo de recuerdos, vive de hábitos conscientes. Los hábitos de presencia no son rutinas rígidas ni prácticas vacías, son espacios intencionales donde el corazón regresa una y otra vez al lugar donde aprendió a confiar, porque la madurez espiritual no se sostiene por emociones intensas, se sostiene por decisiones repetidas. Un hábito esencial es comenzar el día recordando que la paciencia no se improvisa, se recibe, porque al despertar, el alma necesita ser orientada antes de enfrentarse a las demandas externas, y ese recordatorio temprano evita que la prisa gobierne desde el inicio. Tomar unos minutos para reconocer la presencia de Dios al comenzar el día no es perder tiempo, es ganar dirección, porque lo que se afirma primero suele marcar el ritmo de todo lo demás, y un corazón orientado en fe responde distinto a la presión. La oración diaria no necesita ser extensa ni elaborada para ser profunda, necesita ser sincera, porque Dios no busca palabras perfectas, busca corazones disponibles, y esa disponibilidad mantiene viva la relación incluso en los días más sencillos. Hablar con Dios a lo largo del día, en pensamientos breves y conscientes, ayuda a sostener la paciencia formada en la prueba, porque la impaciencia suele crecer cuando el corazón se desconecta de la presencia y comienza a cargar solo. Otro hábito fundamental es aprender a pausar antes de reaccionar, porque la madurez espiritual se manifiesta no en la ausencia de emociones, sino en la capacidad de no dejarse gobernar por ellas, y esa capacidad se fortalece con pausas conscientes. La pausa permite que la fe, y no la urgencia, tome el control, porque muchas decisiones que luego pesan nacen de reacciones inmediatas y no de convicciones maduras, y aprender a esperar unos segundos protege más de lo que parece. La lectura de la palabra se convierte en un hábito de presencia cuando se recibe como alimento y no como obligación, porque la escritura no fue dada para presionar, sino para orientar, y cuando se lee con apertura, renueva la perspectiva de manera silenciosa. Leer la palabra recordando que la fe probada produce paciencia ayuda a reinterpretar los desafíos diarios, porque ya no se ven como interrupciones, sino como oportunidades para aplicar lo que fue aprendido en la prueba. La gratitud consciente es otro hábito que protege la madurez espiritual, porque agradecer no solo honra a Dios, también ordena el interior, y un corazón agradecido interpreta la espera con mayor esperanza. Agradecer incluso en lo incompleto, en lo que aún no se resuelve, es una señal de fe madura, porque reconoce que Dios sigue obrando aunque el resultado no sea inmediato, y esa actitud fortalece la paciencia.
Cuidar los pensamientos es un hábito imprescindible, porque la impaciencia muchas veces no nace de la circunstancia, sino de la manera en que la interpretamos, y aprender a filtrar los pensamientos evita que la ansiedad se acumule. No todo pensamiento merece atención ni autoridad, y la fe madura aprende a llevar cada idea a la verdad, porque lo que no se confronta se repite, y lo que se repite termina moldeando el ánimo. El descanso también es un hábito espiritual, aunque muchas veces no se le reconoce como tal, porque el cansancio prolongado debilita la paciencia y hace que incluso la fe madura reaccione desde la irritación. Aprender a descansar sin culpa es una expresión de confianza, porque reconoce que Dios sigue obrando aun cuando nosotros nos detenemos, y esa confianza sostiene la madurez a largo plazo. Cuidar el cuerpo es parte de cuidar la fe, porque no somos seres separados, y el agotamiento físico afecta la capacidad de esperar con paz. Por eso la fe madura aprende a respetar los límites sin sentirse menos espiritual. La manera en que nos relacionamos con otros también es un espacio donde se cultiva la madurez, porque la paciencia formada en la prueba se expresa en la escucha, en la comprensión y en la forma de responder ante el conflicto. La fe madura no busca ganar discusiones, busca preservar el corazón, porque entiende que no todo desacuerdo necesita ser resuelto de inmediato y que muchas tensiones se alivian con tiempo y gracia. Cerrar el día en la presencia de Dios es otro hábito que protege lo que ha sido formado, porque permite soltar las cargas antes de que se acumulen, y un corazón que suelta duerme con mayor paz. Presentar a Dios lo vivido, lo que dolió y lo que aún no se entiende, evita que la impaciencia se instale durante la noche, porque el alma no se va a descansar cargando preguntas sin procesar. La fe madura aprende a revisar el día no desde la culpa, sino desde la conciencia, reconociendo donde hubo crecimiento y donde aún hay áreas en formación, porque la madurez no niega los errores, los integra al proceso. Otro hábito esencial es recordar intencionalmente las veces que Dios sostuvo en el pasado, porque la memoria espiritual fortalece la paciencia presente, y olvidar lo aprendido en la prueba abre la puerta a repetir los mismos temores. Recordar no es vivir anclado al pasado, es usar la experiencia como fundamento para seguir confiando, porque cada proceso atravesado se convierte en un testimonio silencioso que sostiene la fe. La fe madura también aprende a cuidar los ritmos, porque no todo crecimiento ocurre al mismo paso, y aceptar ritmos distintos evita comparaciones innecesarias que desgastan la paciencia. Compararse roba la paz, porque cada proceso es único, y la fe madura aprende a caminar su propio camino sin medir el progreso con estándares ajenos. Habitar la presencia de Dios en lo cotidiano transforma la manera de vivir, porque la fe deja de ser un evento ocasional y se convierte en un acompañamiento constante, y esa constancia sostiene la madurez cuando el ánimo fluctúa. Los hábitos de presencia no eliminan las pruebas futuras, pero preparan el corazón para atravesarlas con mayor estabilidad, porque lo que se cultiva hoy sostiene lo que vendrá mañana. La paciencia que se forma en la prueba necesita estos hábitos para no volverse frágil, porque la madurez no se mantiene sola, se cuida con intención y gracia. Tal vez hoy no sientes grandes avances, pero los hábitos silenciosos están haciendo su obra, porque la fe madura crece de manera constante aunque no siempre visible. Cada pequeño acto de presencia refuerza lo aprendido, cada pausa consciente fortalece la paciencia y cada momento de dependencia reafirma la madurez espiritual. Y mientras estos hábitos se afirman, el corazón comienza a comprender algo más profundo, que la prueba no solo produjo paciencia, sino una nueva manera de vivir la fe, una fe más estable, más consciente y más arraigada en Dios, preparándonos para regresar al centro de todo este camino y cerrar con una revelación que une lo aprendido con la promesa inicial. Hay un momento en el camino de la fe en el que todo lo aprendido deja de sentirse como teoría y comienza a integrarse como una forma nueva de vivir, porque la prueba no solo pasó por nosotros, nos atravesó, nos formó y nos devolvió una mirada distinta sobre Dios, sobre nosotros mismos y sobre el sentido del tiempo. Después de la prueba, la fe ya no necesita demostrarse con palabras grandes,
porque ha sido confirmada en el silencio, en la espera y en la perseverancia, y esa confirmación interior produce una madurez que no se mueve con facilidad ante los cambios de la vida. La madurez espiritual no se reconoce por la ausencia de dificultades, se reconoce por la manera en que el corazón responde cuando las dificultades aparecen, porque ahora ya no corre con pánico, no se desespera con la espera ni se rompe con el silencio, sino que permanece con una confianza que fue formada paso a paso. La fe probada nos enseña que Dios no siempre quita la carga de inmediato, pero siempre fortalece los hombros para sostenerla mientras cumple su propósito, y esa fortaleza interior es una de las mayores bendiciones que podemos recibir. Hoy puedes mirar hacia atrás y notar que no eres la misma persona que comenzó este proceso, porque aunque la circunstancia tal vez no cambió tan rápido como esperabas, algo en ti sí cambió, y ese cambio es evidencia de que Dios estuvo obrando incluso cuando no lo percibías. La paciencia que se formó no fue casualidad, fue el resultado de permanecer cuando era más fácil rendirse, de confiar cuando no había garantías visibles y de creer cuando el ánimo fluctuaba, y esa paciencia ahora se ha convertido en un fundamento sólido para tu fe. Dios no permitió la prueba para debilitarte, la permitió para profundizarte, porque una fe profunda puede sostener promesas grandes sin quebrarse, y Dios nunca entrega peso espiritual a un corazón que aún no ha sido fortalecido. La madurez espiritual que nace de la prueba no hace al creyente orgulloso, lo hace humilde, porque ahora entiende que no llegó hasta aquí por su fuerza, sino por la fidelidad de Dios que lo sostuvo incluso en sus momentos más frágiles. Hoy puedes reconocer que muchas de las cosas que antes te inquietaban ya no tienen el mismo poder, porque la fe probada ha reordenado tus prioridades, tus reacciones y tus expectativas, y ese reordenamiento es una señal clara de crecimiento. La fe madura ya no exige explicaciones inmediatas, confía en el carácter de Dios, porque ha aprendido que Él es fiel incluso cuando el proceso es largo, y esa confianza produce una paz que no depende de resultados inmediatos. Hay una libertad que nace cuando el creyente deja de pelear contra el tiempo y comienza a caminar con Él, entendiendo que Dios trabaja en procesos y no en impulsos, y esa libertad libera al corazón de la presión constante. La prueba enseñó a tu fe a respirar, a esperar y a permanecer, porque antes tal vez corrías detrás de respuestas, pero ahora caminas con mayor estabilidad, sabiendo que Dios no se ha ido y que sigue obrando aun cuando no todo está claro. La madurez espiritual no elimina las preguntas, pero evita que las preguntas se conviertan en dudas destructivas, porque ahora el corazón sabe a dónde llevarlas y en quién confiar mientras espera. Dios no te llevó por este proceso para dejarte igual, te llevó para darte una fe más firme, una paciencia más estable y una esperanza más profunda, porque lo que se forma en la prueba sostiene lo que viene después. Hoy puedes recibir esta verdad con gratitud. No fue tiempo perdido, no fue sufrimiento inútil y no fue una desviación del plan. Fue una etapa necesaria para formar algo que ahora te permitirá caminar con mayor madurez. La fe probada produce una confianza distinta, una confianza que no se apoya en lo visible, sino en lo eterno, porque ha aprendido que Dios no falla aunque el camino sea largo. Regresamos ahora al centro de todo este recorrido, porque toda la enseñanza, toda la reflexión y todo el proceso encuentran su sentido en una verdad sencilla y poderosa que la Escritura declara con claridad. Carta de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta palabra no invita a negar el dolor, invita a comprender el propósito, porque el gozo no nace de la dificultad, nace del entendimiento de que Dios está usando esa dificultad para producir algo eterno en nosotros. La prueba produjo paciencia, la paciencia produjo estabilidad y la estabilidad produjo madurez, porque así es como Dios forma una fe que no se quiebra fácilmente cuando llegan nuevas tormentas. Hoy puedes cerrar este tiempo con una certeza nueva. Tu fe no salió debilitada, salió más profunda, más consciente y más firme, porque fue trabajada por Dios mismo a través del proceso.
Tal vez el camino aún continúa, tal vez todavía hay áreas que están en formación, pero ahora sabes algo que antes tal vez no sabías con claridad. Dios está contigo en el proceso y no te soltará antes de completar su obra. Antes de cerrar, te invito a escribir en los comentarios una frase sencilla pero poderosa, algo como: mi fe está creciendo en medio de la prueba, porque al escribirlo no solo lo declaras, lo afirmas, y toda verdad afirmada con fe se fortalece en el corazón. Comparte este mensaje con alguien que esté atravesando una prueba y necesite recordar que la espera no es inútil, porque una palabra en el momento correcto puede sostener a alguien más de lo que imaginas. Si este espacio ha edificado tu fe, suscríbete y permanece, porque la madurez espiritual se cultiva con constancia, y caminar juntos nos recuerda que no somos los únicos aprendiendo a esperar y a crecer. Y aquí queda un secreto práctico para llevar contigo. Cada vez que la impaciencia vuelva a aparecer, no la combatas con culpa. Recuérdale a tu corazón todo lo que Dios ya ha formado en ti, porque la memoria espiritual es una de las herramientas más poderosas para sostener la fe madura. Hoy no terminas este tiempo con más exigencias, terminas con una comprensión más profunda, sabiendo que la fe probada produce paciencia, que la paciencia produce madurez y que la madurez te prepara para caminar con mayor firmeza en lo que Dios aún tiene por delante. Permanece, confía y sigue adelante, porque lo que Dios comenzó en ti no quedará incompleto, y la fe que fue probada seguirá dando fruto en su tiempo.